Un descanso para el alma con el hermano Gerardo Eremita. La experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en la vida ordinaria. Hugo Cermeño Gutiérrez, sacerdote jesuita. Tomo 1. Etapa 3. Me amas y me salvas. El principio y fundamento. Ayudas para hacer una repetición global del principio y fundamento. Para el principio y fundamento, San Ignacio le pide al ejercitante un tiempo para introducirlo en la experiencia de las realidades que se irán proponiendo. Y esta es una experiencia en la que hay que emplear algunos días. El hombre es creado para... Estamos ante un texto cuyo centro está ocupado por el hombre, por la persona, y entendiéndolo bien es antropocéntrico, es decir, una antropología trascendente, una concepción de la vida, en definitiva, cuyo centro no lo ocupa el propio sujeto, sino que el sujeto se recibe de otra instancia superior, soberana y libre, que es Dios el Señor. Así, el hombre creado se recibe como fruto del amor de Dios. Dios no solo está al inicio de la vida del hombre por el dato de que Él es el creador, sino que además, al crearlo, le ha dado una finalidad, un sentido. Los fines, los para qué, no los define pues el propio hombre, ni juzga sobre su propio logro. La fórmula y lo formula el Creador y Señor, que los da como una tarea al hombre. Y en este sentido la creación de Dios es vocacional. El principio y fundamento lo subraya cuando después de la afirmación del carácter creatural del hombre, añade cuál será su tarea y misión: alabar, hacer, reverencia y servir. Para esto ha sido creado. La vocación está vinculada al simple hecho de existir. Es el pensamiento providente del Creador sobre cada criatura. Es su proyecto, como un sueño que está en el corazón de Dios, porque ama a la criatura. Quien hace los ejercicios debe tomar conciencia de su realidad vocacional, de ser llamado o llamada, de un modo particular y específico por Dios, creado a su imagen y semejanza, lo que le convierte en un ser único e irrepetible, donde se fundamenta su libertad e identidad y a la vez se deja dictar los objetivos más profundos de su existencia por otra persona, que toma el señorío de su propia vida. Nos encontramos así con una concepción de la vida humana en las antípodas de la modernidad, donde uno se concibe como centro único de su universo, no se recibe de otra instancia. Los fines se elaboran y formulan desde el propio sujeto y en la consecución de ellos se concretiza la felicidad. Las otras cosas sobre la faz de la tierra. El lugar central que la persona ocupa en el principio y fundamento viene confirmadas en esta proposición en la que San Ignacio la sitúa como fin de las criaturas. Son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el cual es creado. La vocación del hombre
para San Ignacio, se halla claramente definido por la intención de Dios sobre la creación. Las criaturas, las otras cosas sobre la faz de la tierra, son puestas a disposición del hombre para que en ellas y a través de ellas pueda alabar, hacer reverencia, servir al Creador. En definitiva, para que usándolas desde su libertad pueda realizarse, lograr su fin último, su felicidad. Así, mientras la creación se presenta como un camino para que el hombre alcance su fin, el hombre se transforma en camino, querido por Dios, por donde la creación entera evoluciona hasta Dios en el Cristo total. Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo, Cristo de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 22. Desde Manresa San Ignacio, en lo que se ha podido llamar su conversión al mundo, se vuelve a la creación para contemplar en ella la huella de Dios su Creador. La persona puede amar la realidad porque puede encontrar en ella el rostro de Dios, porque las criaturas son el don que Dios le hace. Así se entienden bien la insistencia ignaciana de usar los medios humanos, no para confiar en ellos, sino para cooperar a la divina gracia. La indiferencia ignaciana por la cual es menester hacernos indiferentes. En el directorio dictado al Padre Victoria, San Ignacio sugiere que el principio y fundamento se proponga en 3 puntos: el fin, los medios y la dificultad. El fin y los medios se terminan y remiten a la vocación del hombre, situado en el centro de todas las cosas creadas, para servir y alabar a su divina majestad. Sobre el tercer punto explicita sentir la dificultad que hay que usar con indiferencia de los medios que Dios nos ha dado para alcanzar el fin para que fuimos creados y para que conociendo esto nos coloquemos enteramente en sus manos. San Ignacio nos da aquí una definición de lo que entiende por indiferencia: colocarse enteramente en manos de Dios. Para que sea posible la armonía entre los medios y el fin, será necesario hacerse indiferente, ponerse en manos de Dios, tenerle como el único absoluto, de tal modo que el amarás al Señor tu Dios con todo el corazón se convierte en una actitud existencial, porque se trata del amor, de liberación interior de todo apego desordenado. Servir a Dios en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Abandonarse enteramente en manos de Dios con una adhesión afectiva, personal al Creador y Señor que nos ama. Una experiencia de sentirse amado por Dios como alguien único e irrepetible. El resultado de esta experiencia es precisamente lo que San Ignacio entiende por indiferencia. Una tal situación espiritual no puede darse por supuesta en todo el que se inicia en el hacer los ejercicios. Efectivamente, el texto alerta de que es menester hacerse indiferentes. Es un ideal que se propone, pero sin que deba de ser entendido como un objetivo a conseguir con el esfuerzo voluntarista del ejercitante o como el resultado inmediato del tiempo dedicado a la consideración de estos documentos al principio de los ejercicios. Se comprende bien que no es lo mismo disponerse a la indiferencia fruto de la consideración del principio y fundamento que estar en indiferencia, como que no consiste en que nosotros nos hagamos indiferentes, cuanto en que Dios nos ponga en indiferencia como fruto de todo el proceso de gracia del conjunto de los ejercicios. Se trata del fruto de una acción purificadora y liberadora del espíritu, que lleva a hacerse disponible, a ponerse todo entero a disposición de su divina voluntad.
supone una auténtica dificultad de la que hay que advertirle al ejercitante e iniciarle en el trabajo de vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea, con finalidad propia de los ejercicios, un trabajo que se prolongará a través de las meditaciones y contemplaciones de los misterios de la vida de Cristo. En las semanas siguientes, indiferencia remite al discernimiento para buscar y hallar la voluntad divina. El magis ignaciano, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce, contiene y supera las dos actitudes anteriores, la del tanto cuanto y de la indiferencia, y se abre a una dinámica nueva de deseo y elección. No se desea y elige lo que conduce al fin, sino que solamente se desea e incluso se elige lo que más conduce a la alabanza y al servicio de su divina majestad. Los ejercicios como un camino. Dos aspectos de él. No son el único camino para hallar la voluntad de Dios, sino un camino. Pudiéramos señalar dos aspectos en este camino. Proceso de fe responsable, un aspecto más carismático, psicológico, otro aspecto más cristocéntrico, histórico, con una intensa presencia trinitaria. Aspecto carismático psicológico. Los ejercicios van a incidir en la experiencia del creyente y allí en las actitudes, y estas en cuanto operativas, los frutos interiores, disposiciones, inclinaciones. Este camino de actitudes es obra del Espíritu y de mi libre cooperación a su acción, y sucederá este cambio en una lucha. No es previsible que supere mis desórdenes y que venza a mí mismo sin diversas formas de resistencia, a veces dolorosas. Las actitudes son un aspecto y residuo de mi experiencia completa de personas humanas y de creyentes que influyen en ella y la colorean. No son inmediatamente asequibles por la decisión de mi voluntad ni por la claridad de mi entendimiento, sino que es necesario afectar mis sentimientos, imaginación, en una palabra, mi experiencia global. De aquí se espera que ponga todos los medios a mi alcance para que esto suceda. Aspectos más cristocéntricos históricos. Las mociones del espíritu nos lanzarán hacia afuera de nosotros, hacia donde están los objetivos de nuestra fe, esperanza y caridad, y hacia la historia donde debe realizarse la voluntad salvífica de Dios. Los ejercicios suceden en la historia recuperada por nosotros, mi historia, en el contexto de la historia, confrontadas con la historia de Jesús. Así el Espíritu se asocia a nuestro esfuerzo responsable para revelarnos a Jesús como camino al Padre. Nos incorporamos al proceso trinitario. En resumen, brevemente, San Ignacio establece una secuencia fundamentalmente histórica y de confrontación con el camino de Jesús, que en su experiencia creyente, confirmada por otras experiencias y por la misma autoridad de la Iglesia, ha venido resultando un camino para buscar y hallar el designio del Padre sobre la historia y sobre mi vida en particular. Una clave importante de este proceso es poder siempre distinguir, discernir los espíritus que nos van agitando y moviendo para abrirnos con docilidad al Espíritu.